pues no lo conocemos cuando nosotros nacemos y muchas veces no nacemos en un hogar donde se predica o se enseña esta palabra. Pero les quiero decir que todo tiene su tiempo debajo del cielo, dice la palabra de Dios. Así es que día tras día que pasa es una oportunidad para nosotros tener la oportunidad de aprender algo de Dios. Amén. Y este día pues vamos a continuar una vez más, vamos a hablar un poco más de la responsabilidad del padre y la madre. Aquí esto ya es un conjunto donde realmente pues es un equipazo cuando están en Dios. Pero cuando no están en Dios, el papá o la mamá, pues créanme que es un desajuste porque trae confusión a los hijos, sobre todo si hay hijos. Y sobre todo si están pequeños, llega una etapa donde es la etapa donde ellos se forjan o cuando el niño se forja y entra en una gran confusión, que por eso muchos de los seres humanos hoy en día dicen: no creo en Dios, para mí no hay Dios. Y este es un gran error que existe en el ser humano, el desconocer que hay un Creador, el cual nos hizo a nosotros. Amén. Y esa es responsabilidad del padre y de la madre. Ciertamente tenemos que mirar que pues estamos hablando de padres que pues conocen a Dios y que pueden dar testimonio y también pueden instruir a los hijos en ese caminar donde Dios se agrada. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a invitarles que usted y yo nos unamos realmente para que esto pueda quedar en el lugar adecuado. Tenemos que nosotros reconocer que nosotros somos el templo de Dios, así como dice el libro de Corintios capítulo 3 verso 16. Dice que: ¿o acaso ignoráis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu de Dios? Entonces esta parte es algo esencial. Si nosotros reconocemos estas cosas, pues vamos a estar en un punto donde nosotros somos criados para que Dios habite en nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a dar principio. Y ciertamente se trata de que nosotros como padres de familia sepamos gobernar nuestros hogares. Y también la mamá pues es un complemento, es algo que Dios puso como ayuda idónea, lo veníamos enseñando, lo veníamos compartiendo. Amén. Si es que vamos a orar y después vamos a dar principio a una lectura bíblica y así sucesivamente vamos a ir leyendo algunas escrituras. Amén. En el nombre de Jesús, Dios bendiga a los que están en el hogar, que Dios permita que esta palabra que llegue a ustedes y que sea de bendición para sus vidas. Amén. En el nombre de Jesús, oremos todos juntos. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso, porque tus bendiciones son muchas, Señor Jesús. Gracias, Padre maravilloso, porque tú, Señor, tienes un plan perfecto para nosotros, Señor Jesús. Gracias, poderoso Dios, porque tú, Señor Jesús, nos estás invitando, Señor Jesús, a nosotros forjarnos, Padre amado, y establecernos, bendito Dios, en ese camino seguro que tú tienes, Señor Jesús, donde tú, Padre amado, reinas, Señor Jesús, y nos guías, Padre bendito, hasta ese lugar donde tú nos predestinaste, Señor, vida eterna, Señor Jesús. Unge mis labios, mi mente, mi corazón. Bendice a tus siervos que están a través de estos medios y permítanos, Señor Jesús, que podamos ser, Padre amado, portadores de esta palabra para honra y gloria tuya, Señor Jesús. Que no sea lo que nosotros pensamos, sino lo que tú demandas en tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos de tu bendición, Padre amoroso. Amén. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias. Dele una ofrenda de aplausos al Señor. Y los pocos que están aquí, Dios bendiga a cada uno de ustedes que siempre pues aparta algo para la obra de Dios. No estamos nosotros tras de ese principio, pero es una necesidad y gracias a Dios porque ustedes han propuesto en su corazón esas cosas. Vamos a orar por esta ofrenda que se juntó. Les digo que si sea lo que sea, es una bendición, porque realmente Dios es el que sostiene esta obra y Dios es el que opera a través de siervos fieles. Y les quiero decir que gracias a Dios porque hasta la fecha todo va en su orden. Ciertamente aquí no estamos buscando hacernos ricos, estamos buscando agradar a Dios. Amén. Y no estamos buscando nosotros ser
parte de un beneficio que recibamos de esta obra, sino ser parte de un beneficio para la obra. Amén. Escuchen esto. Realmente, si alguien está interesado en saber en qué se invierte lo que se recibe, ahí está el reporte. No se crean que se recibe tanto, pero alcanza por la gracia de Dios. Amén. Lo único que se tiene que suplir aquí, los gastos que se hacen en la casa de Dios, es todo, y Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración. Que Dios bendiga y multiplique esta ofrenda como siempre, en nombre de Cristo Jesús. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso. Pedimos de tu bendición, poderoso Jesús, que tú multipliques, Señor, como siempre lo has hecho, Señor Jesús, esas ofrendas, Señor Jesús. Que tú, Padre amado, bendigas a los que han propuesto en su corazón, Señor Jesús, ser bendición, Padre amado, para esta obra. Que tú, poderoso Dios, las multipliques, Señor, con bendiciones, Padre amado, grandes, Señor Jesús, para alabanza de tu gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y bendice ese ministerio que administra estas ofrendas, Señor. Que tú seas, Padre amado, quien lo guíe, Señor, como siempre, Señor. Y gracias, Señor, por la obra, Señor, que has hecho en la vida de cada uno de tus siervos, Señor. Gracias a Dios por las cosas que estás haciendo, las que vas a hacer, Padre amoroso. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Dele una ofrenda más al Señor y empezamos. Les voy a invitar que abran su Biblia y vamos a abrirla en el libro de Proverbios, capítulo 128. Proverbios 128. Para los que están Salmo 128. Perdón, hermano. Salmo 128. Disculpen, hermanos. Sí. Aleluya. Les pido disculpas. Sí. Se me enredó mi mente, pero gloria a Dios. Amén. Este capítulo 128 del libro de los Salmos solamente tiene 6 versículos, como ustedes pueden ver. Los 6 versículos es una bendición para nosotros. Y dice así, el verso 1 dice, ¿lo tienen todos? Espero que lo tengan en sus hogares. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Este versículo 1 es parte en sí de esta lección que vamos a tomar, porque se trata de que usted y yo, como padres de familia, tengamos ese temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Una vez más, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hasta ahí. Amén. Así es que tomen su lugar los que estaban de pie en su hogar y los poquitos que estamos aquí. Tomen su lugar. Les quiero decir que esta clase así se llama, responsabilidades del padre y de la madre como matrimonio. Amén. Entonces realmente empezamos con un punto muy específico de una bienaventuranza a todo aquel que teme a Jehová. Entonces, para que podamos nosotros realmente vivir y tomar esa responsabilidad como padre y madre en el hogar, se requiere de hombres que temen a Dios. Alguien que no teme a Dios no va a ser interesante esto para su vida. Y les quiero decir que alguien que no teme a Dios tampoco va a tomar las responsabilidades que Dios dice que debemos de tomar. Porque hay responsabilidades aquí. Hay bendiciones, pero también hay responsabilidades. Amén. De ahí le voy a decir que en sí, para usted y para mí, Dios nos ha dado una gran tarea a los hombres y mujeres que temen a Dios. En otras palabras, es una gran tarea para ambos. Y en sí es un equipo donde forja de 2-1 para velar ciertamente por los principios que Dios tiene en propósito para la familia. En otras palabras, muchas veces les puedo decir, pues puede haber matrimonios que no tienen hijos, pero aún así son una gran bendición cuando se mantienen en el propósito de Dios, porque pueden ser el gran ejemplo para muchas personas también,
aún sin tener hijos. Amén. Esta es una parte muy importante, muy esencial. Y esto solamente puede pasar si nosotros vivimos en la voluntad de Dios. Si nosotros vivimos en la voluntad de Dios, va a ser posible que nosotros podamos compartir y dar bendiciones que Dios tiene a través de nosotros a otras personas, a otras generaciones. Amén. Les quiero decir que el vivir en la voluntad de Dios nos lleva a tener una gran responsabilidad una vez más. Amén. Así es que usted que vive en la voluntad de Dios, mire, es una gran responsabilidad. El libro de 1 Timoteo nos habla y nos dice esto. No vayan ustedes, yo lo voy a leer. Yo creo algunos saben incluso esto. Esa gran responsabilidad se trata de nosotros saber dirigir el hogar. Amén. De nosotros saber tomar la responsabilidad con entendimiento, con sabiduría. Y de ahí le voy a decir que esta parte ciertamente pues la podemos asociar con varias de alguna manera enseñanzas, pero en este caso la vamos a asociar con la responsabilidad que Dios tiene al papá y a la mamá. Amén. Hombres de Dios, mujeres de Dios. Amén. Y dice que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. O sea, se trata de trabajar en un propósito donde Dios opera a través de la enseñanza que Dios tiene en su palabra. Nos permite a nosotros llevar un término de un régimen en el hogar que es para prosperidad en el término espiritual para la familia, a tal grado que la prosperidad espiritual nos lleva a una conexión con Dios y a alcanzar la gracia de Dios. No es cualquier propósito, es un gran propósito, porque multitudes de seres humanos vivimos en la tierra, pero muchos estamos viviendo o muchos están viviendo fuera de la voluntad de Dios y hay pérdidas grandes. Recuerden, un alma vale más que todo el oro del mundo. Amén. Y cuando nosotros estamos hablando de responsabilidades en el hogar, estamos hablando de que si nosotros recibimos hijos, realmente vale la pena que nosotros instruyamos a nuestros hijos, pero para poder instruir a nuestros hijos en el orden de Dios, tenemos nosotros que recibir la instrucción de Dios primero, para poder nosotros enseñar a nuestros hijos en el orden correcto. Amén. Es algo maravilloso cuando nosotros podemos mirar todo esto con entendimiento. Amén. Dice la otra parte, dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidar de la iglesia de Dios? Este es el punto. Ciertamente, en términos literales, pues ciertamente si no puede administrar en su hogar, pues cómo va a poder estar enfrente de una obra. Pero déjele, voy a decir que realmente el punto es este cuerpo. Recuerden lo que dice el libro de Corintios, dice que este cuerpo es el templo de Dios. Entonces déjele, voy a decir que si no podemos gobernar este templo, no podemos administrar que Dios opere en el templo que es nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a poder nosotros poder dirigir un hogar? En otras palabras, va a ser imposible que nosotros, sin la dirección de Dios, vayamos a dirigir a una familia en el orden correcto. Amén. Ese es el propósito de que queremos que usted y yo pongamos atención a todo esto, porque ciertamente le quiero decir que ha habido muchos cambios que están rigiendo y están impactando a la humanidad. Hoy en día estamos sufriendo cada día nuevas actividades. En ciertas actividades no se está procurando agradar a Dios, sino nos lleva a una corriente donde definitivo el mundo opera, y muchas veces podemos mirar que hay un plan donde Dios no reina, sino que reina una potestad que nos lleva contraria a la voluntad de Dios. Amén. Y ese es el plan de Dios, que conozcamos todo esto para que nosotros podamos estar en la gracia de Dios y nosotros podamos dirigir primeramente bien nuestras vidas para poder ser nosotros guías de nuestra familia. Amén. La palabra de Dios también enseña, dice que un ciego siguió un ciego a otro ciego, dice que ambos van ¿a dónde? Al matadero, o sea que van al hoyo. Precisamente para poder nosotros ser guías tenemos que nosotros tener la visión de guías exactamente, y el Padre en sí, en su responsabilidad, lleva ciertas responsabilidades que es un complemento en su persona. Es padre, pero debe ser maestro también, debe ser sacerdote también, y aparte también debe ser siervo de Dios. O sea que son varias responsabilidades que tiene que llevar a la vez. Estas responsabilidades lo llevan a que sea cauteloso en cada una de las cosas que tiene responsabilidad.
Como padre tiene un rol muy importante en la familia. Como hijo de Dios tiene un rol muy importante en el plan divino de Dios. Como maestro en el hogar tiene un plan muy, le voy a decir, impactante en la vida de sus hijos. Como esposo también es otro rol que es de alta estima cuando se lleva en el plan divino de Dios, porque esto trae prosperidad al plan divino de Dios para la familia. Así es que todas estas cosas nosotros podemos mirarlas, que es un conjunto donde nosotros debemos operar en varias áreas y operar en el orden de Dios. Amén. Si nosotros no operamos en el orden de Dios, vamos a poder mirar que podamos operar bien en una área, y por lo regular casi todos los papás se preocupan solamente de sustentar y arrimar el sustento al hogar, pero la enseñanza para muchos padres es cosa que no está en su mente. El ser los maestros de la familia no está en su mente. También no está en su mente el ser el sacerdote de la familia. Estamos hablando de decadencias que definitivo el padre debe de tener en cualidades. De igual manera, ahorita estamos hablando del padre, pero después vamos a hablar de la madre. Entonces, si Dios nos permite, vamos a alcanzar, a ver si alcanzamos a mirar todo esto. De igual manera, la mamá es una maestra en su hogar, y también es una mamá, es una esposa y es una sierva de Dios. Entonces tenemos que complementar todo esto y conjugarlo. Entonces estamos hablando de una capacidad muy grande para nosotros poder ser guías para la familia. Amén. Entonces, en otras palabras, nosotros en complemento tenemos unas grandes responsabilidades que si nosotros nos empapamos de la enseñanza de Dios, vamos a tener buenos resultados en la familia. Amén. Para gloria y honra de nuestro Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre, porque Él es el que quiere capacitarnos para nosotros dar un buen testimonio, para dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Amén. Particularmente podemos decir que la vida de muchos padres de familia han tenido un gran impacto en los hijos, y les quiero decir que en sí, sin excepción, en mi vida fue un gran impacto mi papá. Amén. Y les quiero decir que todo esto nosotros tenemos que mirarlo. Así es que estoy hablando a padres que conocen la palabra de Dios, pero también a padres, pudiera ser que pueda llegar esta palabra a padres que no conocen el propósito y el plan de Dios. Entonces les quiero decir que llega a ser un gran impacto en la familia, los hijos, el padre y también la madre. Pero estamos hablando ahorita del padre. Déjale, voy a decir que es el ejemplo, porque el hijo quiere ser como el papá. Usted solamente póngase a pensar si por alguna razón el papá se rige sin Dios. Déjale, voy a decir, para dar principio puede hacer que salgan palabras de su boca donde definitivo no sean las correctas, ni tampoco sean las que son un ejemplo para sus hijos. Entonces estamos hablando de un problema que se está suscitando a tiempo futuro para las siguientes generaciones. Para dar principio a esta generación, ya si tiene hijos, están aprendiendo esas cosas de usted, y por seguro esto las van a transmitir a la otra generación. Entonces estamos hablando de un tiempo donde nosotros, en vez de enseñar las cosas correctas, estamos enseñando las cosas incorrectas. Ahora, si tenemos algún tipo de hábito donde no es el propósito de Dios, si es una adicción, si es alguna costumbre que no corresponde al orden de Dios, estas son cosas que los niños las absorben y las aprenden. Entonces estamos hablando de un problema que, siendo nosotros los padres, que nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos en el plan de Dios, estamos fracasando. Amén. Entonces tenemos que de alguna manera incitar a los padres que tomen esa responsabilidad. Por eso la clase esta se llama responsabilidades del padre y de la madre como matrimonio. Amén. Entonces tenemos que mirar que algunas cosas no van a ser agradables a escucharlas, pero es una necesidad que usted pare y recapacite que algunas actividades en su persona no son las correctas para ejemplo de sus hijos. Amén. Y aún para ejemplo de otras familias no va a ser la parte correcta que usted va a poder representar para beneficio de otras familias o de su propia familia. Amén. En el nombre de Jesús, por favor, les invito a que usted recapacite, les invito a que usted analice, que hay algunas cosas que sería bueno que paráramos y las analizáramos a dónde nos conectan. Amén. Así es que vamos a ir de una manera que usted lo mire. Dice la Escritura, una vez más volviendo en sí, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Amén. Dice que anda en sus caminos.
O sea que aquí la bienaventuranza la alcanza el que anda en el camino de Dios y vive en la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, aquí conforme vemos la palabra, no hay un premio de Dios, sino en sí lo que se está es perdiendo el premio que está en promesa de Dios y se está ganando otro premio que definitivo, este premio sin hacer nada lo tienen ganado muchos. Simplemente en vivir en desobediencia está el premio, es condenación eterna. Amén. Y luego dice el verso que leímos 2, dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. En otras palabras, nos está invitando a que seamos responsables, porque se tiene que trabajar y sustentar ciertamente. Si el hombre le sirve a Dios, tiene que trabajar y sustentar su hogar. Si no le sirve a Dios, de todas maneras tiene que trabajar. Muchos trabajan y lo hacen. La otra parte, la parte primera, es la que muchos están fallando y siguen fallando. Amén. Una vez más leyéndolo dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Él le voy a decir que ciertamente van a decir, habla de caminos. Él le voy a decir que el Señor al final del asunto, aquí estamos hablando del libro de los Salmos ciertamente, pero les quiero decir que cuando el Señor Jesús se presentó, Él enseñó cuál era el camino. Y Él dice en el capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y también dice: yo soy la verdad. Y también dice: yo soy la vida. Entonces, Él es, y en Él se encuentran todas las cosas. Por eso es necesario, y hoy se está predicando, que venga Jesús. Si usted no ha venido a Jesús, venga a Jesús, porque en Jesús va a encontrar lo que usted necesita para capacitarse, para ser un verdadero padre como Dios lo requiere, una verdadera madre como Dios la requiere. Amén. Para alabanza de la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Y de ahí les voy a decir que todo esto ha sido de gran impacto, como les estaba diciendo, y lamentable es que de alguna manera me refiero a matrimonios que hoy en día tanto la mujer como el hombre tiene que trabajar. Y hoy en día aquí el primer punto de lo que dice aquí el verso 2 dice que el verso 2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí hay una parte que está echando a perder muchas cosas, porque hoy en día de alguna manera han tratado de poner a la mujer igual que el hombre en términos el término social aquí en el mundo. Ya ahorita la mujer incluso se siente igual que el hombre, y esto ha traído problemas, incluso de alguna manera que esto ha suscitado que muchas familias se separen, o muchos matrimonios se separen. ¿Saben por qué? Porque la mujer llega en el término de su pensamiento de mirar que no le hace falta el hombre. ¿Sabe por qué? Porque sobre todo si es un hombre que le pega, que la maltrata, y si ella trabaja, dice: pues yo me puedo mantener sola. Entonces déjale, voy a decir que precisamente la irresponsabilidad del hombre orilla a la mujer a que tome decisiones que no corresponden en el orden de Dios. Esto lo tengo que mencionar porque ciertamente está en nuestros medios y está suscitándose. De alguna manera hoy en día la mujer trabaja casi a la par del hombre. Ciertamente no puede hacer muchas cosas en fuerza, pero en inteligencia es una mujer muy capaz. Por eso es una mujer idónea, muy inteligente la mujer. Amén. Pero les quiero decir que el orden de Dios es que el hombre provea para la bendición en el hogar. Exactamente, por eso usted mira ahí lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 28, verso 2. Dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces ahí le voy a decir, ciertamente la mujer tiene una gran tarea de cuidar a los niños, cuidar a la familia. Amén. Y ciertamente muchas veces pues podemos mirar que hay algunos hogares que se comparten y trabajan, tanto la mujer y el hombre. No puedo decir que sea un pecado, pero sí les puedo decir que están faltando en varias áreas en su responsabilidad. El hombre debería de proveer esa parte para que pudiera estar la mujer completa, a tiempo completo con los hijos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo no sé si usted esté de acuerdo, pero les quiero decir que Dios tiene un propósito y algo que nos demanda a uno y al otro. Amén. Gloria a Cristo Jesús. La vida en pareja, de alguna manera usted va a poder mirar que permite que ambos, la mujer y el hombre, se cooperen mutuamente en la enseñanza. Esta parte es un evento muy esencial porque tanto la mujer puede aprender y enseñar a sus hijos como el varón también. O sea, es un complemento. Cuando el hombre no está, la mujer debe de ser
ese sacerdote en el hogar y ser el maestro para que enseñe a sus hijos a guardar los mandamientos de nuestro Dios, a guardar lo que Dios demanda en el hogar. Y de ahí le voy a decir que si esto está en ambas partes, en el hombre y la mujer, va a caminar en el propósito. Todo el tiempo va a estar avanzando el niño. Y de ahí voy a decir, sobre todo el niño cuando está en la etapa pequeña, estamos hablando de una etapa crucial donde definitivo es el tiempo de formación. Y si el niño no recibe una buena instrucción, se puede estar desviando, y es por eso que multitud de jóvenes hoy en día andan, es más, les voy a decir que sin Dios y sin esperanza, y tampoco sin un respeto para el padre ni la madre, ni tampoco están en el hogar. Les voy a decir que muchos se están perdiendo en las calles. ¿Por qué? Por falta de instrucción, por falta de este tipo de enseñanza que es una bendición para nosotros al vivir en la voluntad de Dios. Amén. De ahí le voy a decir, la figura paternal y maternal es esencial en la vida de la familia. Por eso es que esta enseñanza de alguna manera se está refiriendo a este padre, a este punto, la responsabilidad del padre y la madre como matrimonio. Amén. Porque ambos tienen que trabajar para que sea forjado en el orden de Dios el niño o la niña. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y es algo esencial, ciertamente no es de alto agrado, incluso para los jóvenes, para los niños, cuando ya empiezan a comprender que tienen que entrar en una sujeción, en un orden donde definitivo tiene que reinar. Ese evento donde tienen que buscar la presencia de Dios, tienen que envolverse en las cosas de Dios. Y le voy a decir, sobre todo cuando el niño ya empieza a rebelarse, es porque algo lo conquistó afuera. Amén. Y esto es ocasionado porque de alguna manera los padres no pusieron su mejor en la enseñanza, en el ejemplo. Muchas veces es por el ejemplo, muchas veces es por falta de enseñanza. Puede ser un buen ejemplo, pero si no hay una buena enseñanza también, porque van las dos cosas. El niño necesita las cosas que se las vayan enseñando y también que las vayan viendo. O sea, tienen que ver y de alguna manera recibir la enseñanza y mirar. Amén. No, se me fue la palabra, como es lo que se habla cuando toman en el pizarrón y se los enseñan punto por punto. Esto es algo que requiere el niño. También la enseñanza en el hogar es lo mismo. Muchas veces tiene que ser de alguna manera literalmente que se lo explique a punto de lujo de detalle. Otras veces va a ser aparte a raíz del ejemplo del papá, del ejemplo de la mamá. Entonces son ambas partes que son una esencia que va a impactar al niño y se le va a quedar en su vida, en su mente, en su corazón. Amén. Les quiero decir, lamentable es que muchos no tienen ese privilegio y por eso andan sin Dios, sin esperanza, y al último ni el respeto al papá ni el respeto a la mamá. Amén. Les quiero decir, yo en mi punto, gracias a Dios por la mamá que tuve, siempre me incitó a respetar a Dios y a mi padre. Aunque ciertamente les quiero decir que no vivía con mi papá, pero siempre mi mamá nunca me permitió que hablara nunca mal de mi papá. Me invitaba a que lo amara porque era mi papá. Amén. Le quiero decir que hay unas mamás hoy en día que se separan del papá y muchas veces le incitan y le inyectan un odio contra el papá a los hijos de las mamás, o los papás contra la mamá. Esto es algo, le voy a decir, de alto peligro para los hijos. Cosas que no debemos enseñar. Lamentable es. Estoy hablando de sucesos que pasan y yo le estoy hablando de en mi vida, pues mi papá no era convertido, mi mamá tampoco. Lamentable es que pasó a ese término. Nunca se divorciaron, pero sí vivimos una vida muy con mucha necesidad. Amén. Y les quiero decir que allí faltó esa presencia de mi padre, pero estaba mi mamá trabajando con doble esfuerzo para que yo fuera una persona de bien. Amén. Y así, gracias a Dios, porque pues de alguna manera me incitó cosas muy buenas que hasta la fecha las tengo en mi corazón. No porque mi papá no me haya incitado cosas buenas, al final del tiempo, gracias a Dios, porque a través del evangelio puede amar a mi papá así como mi mamá me mandaba. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Dios es bueno. Amén. Denle un aplauso si es posible a nuestro Dios, y Dios quiere tratar con nosotros. Así es que usted y yo tenemos que mirar. Amén. Así es que usted mire lo que dice el verso 3, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
Entonces, le voy a decir que esto es un complemento cuando esto camina en el orden de Dios, sabe que todos trabajan de una manera en beneficio y en el propósito de Dios, que la familia se mantiene unida. Les quiero decir que multitudes de familias están desunidas y muchas veces van con un odio los hijos fuera del hogar, que realmente los carcome y están enfermos espiritualmente. ¿Por qué? Porque faltó esa parte esencial en la vida cuando estaban jóvenes, cuando estaban chicos. Amén. Hay unas cosas que tenemos que mirar aquí. Amén. Así es que el rol del padre y la madre ha sido de alguna manera el instruir, pero instruir en el orden de Dios. Amén. Y estas cosas que estamos hablando, de alguna manera usted tiene que valorarlas y poder mirar que de alguna manera es necesario seguir el orden de Dios. No es una opción, es una necesidad. ¿Cuántos comprenden eso? Le voy a decir que un papá instruido en el orden de Dios o en el orden bíblico, vamos a poder mirar que en medio de este caos que se está viviendo hoy en día, podemos mirar que aún en este medio que se está viviendo tan trágico, podemos mirar que la unidad se mantiene firme, sólida. ¿Sabe por qué? Porque se han forjado cimientos sólidos. Amén. Y esta es una parte esencial. De alguna manera podemos mirar que en medio de todo esto la unidad no se pierde, pero es por la gracia de Dios y la enseñanza. Así es que la enseñanza es crucial y es de alguna manera una necesidad indispensable en la vida del matrimonio. Amén. No sé si usted lo alcance a mirar con ese enfoque, pero es algo que es una necesidad. Amén. Dile que le voy a decir que al mencionar esto, al fin de incitar a ser mejores papás a los que están relacionados en matrimonio, es de alto beneficio, porque sabe que lo que van a ir forjando es familias sólidas, donde van a mantenerse firmes en tiempos y situaciones de tiempos difíciles. Amén. Le voy a decir como puntos. Yo puse aquí uno de los puntos: es necesario seguir el orden que Dios tiene en su palabra. Esto no les va a ser muy agradable de alguna manera a algunos, porque les quiero decir que la palabra de Dios dice que el papá debe de ser la autoridad en el hogar, y muchas mujeres no quieren estar bajo autoridad. Muchos hijos tampoco quieren de alguna manera someterse a la autoridad del padre. Entonces este es un problema que tenemos hoy en día, que está de alguna manera impactando hoy en día a muchos hogares, porque ya les quiero decir que si no empezaron de chicos, ahora de grandes, cuando se les dice que el papá es la autoridad y yo soy la autoridad, ¿sabe qué? Muchas veces ya cuando el hijo se empieza a desarrollar, se empieza a rebelar incluso con el papá si no fue instruido adecuadamente, cuando debe tener en su mente y su corazón que debe de respetar a su papá. Dice así la palabra de Dios, no es el ser humano, dice: honra a tu padre y a tu madre. Ambos necesitan la honra del hijo, no solamente el papá, la mamá también necesita esa honra. Dice, es un mandamiento que trae promesa, el capítulo 6, verso 2 del libro de Efesios. Pero ciertamente esta parte es un punto crucial, donde realmente nosotros debemos de mirar que Dios puso al hombre como cabeza del hogar. Aún para las mujeres no es de alto pues un gozo de saber que debe estar sujeta a su esposo. Pero les quiero decir que estamos hablando de esposos que aman a Dios, que sirven a Dios, que están sujetos a Dios. Amén. Porque ciertamente, aún así, aunque no estuviera sujeto, si la esposa comprende y toma esto, ella está cumpliendo su papel en el lugar exacto donde Dios la puso. Amén. Pero esto es algo muy maravilloso cuando nosotros entendemos todo esto. Amén. A la mujer le está demandada que tome esto con seriedad. Y el libro de Efesios capítulo 5 verso 23, yo se los voy a leer, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice la palabra de Dios, ciertamente seguimos leyendo, que la mujer está invitada a tomar ese papel de una manera que mire que ciertamente en el hogar el hombre es la cabeza del hogar. Muchas veces esto no se mira en los hogares, pero debe mirarse. También tiene su lugar la mujer muy especial. Lo vamos a alcanzar a mirar si Dios nos permite. Voy a ir un poquito más recio para todo esto, para que nosotros lo podamos mirar. Ahora le voy a decir, para el hombre, el ser cabeza en el hogar, el varón, le trae privilegios muy grandes y le es un privilegio.
Pero se debe tomar en cuenta que también el hombre, estos privilegios, en medio de esos privilegios, también vienen grandes responsabilidades. Entonces las responsabilidades son las que muchas veces el hombre quiere gozar de los privilegios, pero no quiere entrar en responsabilidades. Ese es un problema que tenemos muchas veces en algunos seres humanos que están unidos en matrimonio, y déjenme decir que no toman esa responsabilidad como cabeza del hogar. Y déjenme decir que esta es la parte crucial, que también es una esencia que Dios dejó para que la vivamos y la disfrutemos. Ciertamente el privilegio de ser cabeza del hogar es un gran privilegio, pero les quiero decir, las responsabilidades que trae el ser cabeza del hogar son grandes, amén, porque tiene que tener la capacidad de él tomar la responsabilidad con entendimiento. Y le voy a decir que muchas veces el ser humano en su tarea y responsabilidad reniega, no quiere las responsabilidades en su totalidad, pero sí quiere de alguna manera ese lugar que Dios le da, cabeza del hogar. Esa parte sí la quiere, pero no quiere tomar todas las responsabilidades que lleva al ser cabeza del hogar, amén. Entonces ahí le voy a decir, ser cabeza del hogar, estamos hablando lo que yo les mencioné al principio, es ser padre, pero también es ser esposo, y también de ser esposo tiene que ser maestro, y tiene que ser sacerdote en su hogar. Entonces estamos hablando de 4 tipos de funcionamiento que debe tener el hombre, lo cual debe tomar con seriedad y responsabilidad. Si no los toma, estamos hablando que está faltando en algunas de esas áreas, y muchos ciertamente son esposos, pero no son maestros en su casa. Otros son esposos y maestros porque así enseñan, pero no son sacerdotes. Muchas veces mejor dejan que la mujer esté orando por los hijos cuando él tiene que orar por los hijos. Él debe de orar por los hijos, amén. Debe tomar la decisión y llevar a cabo, confrontar. Ahí le voy a decir, muchas veces nosotros les inyectamos miedo a nuestros hijos. Como padres, sabe que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que tenemos un Dios que es sobre todo poder y potestad. No debe de existir el miedo que se lo inyecte usted a sus hijos. Algunas veces estas cosas pasan y hay papás incluso que tienen miedo. Algunos tienen miedo, amén. La responsabilidad del papá es confrontar esas cosas, amén, y enseñarle a los hijos que sean valientes. Con Cristo, que dice, somos más que vencedores. Pero dice, miren, en Cristo Jesús. Si no estamos en Cristo Jesús, nosotros no somos más que vencedores. Podemos, le voy a decir que estamos en Cristo, pero si no vivimos una vida en Cristo, eso a nosotros nos identifica y nos, de una manera u otra, nos descubre que el miedo en ocasiones a nosotros nos impacta, nos viene a atormentar, amén. Esta parte debe ser crucial para nosotros. Nosotros debemos ser, si somos la cabeza del hogar, debemos estar al frente de todas estas cosas. Incluso nosotros debemos de tomar las cosas que vienen al impacto de la familia, nosotros debemos de recibirlas primero, amén, como cabeza del hogar. Le voy a decir que como le estaba diciendo, el varón que tiene la responsabilidad, le voy a decir que debe confrontar todas estas cosas y de alguna manera buscar soluciones. Ciertamente la esposa es la ayuda idónea, es una ayuda idónea, pero ciertamente el hombre tiene que confrontar las situaciones, amén. Esta es la parte que de alguna manera muchas veces nosotros queremos, sí, somos la cabeza del hogar, pero no queremos tomar la responsabilidad en su totalidad, amén. La responsabilidad del padre, hermanos, nos lleva a ser parte de un evento donde nosotros siempre debemos estar al pendiente de todas las cosas que pasan, sobre todo en necesidades en el hogar. Las necesidades muchas veces se manifiestan de diferentes maneras, amén. Y puede ser necesidades económicas, pero puede ser también necesidades físicas. De alguna manera que si está un enfermo en la casa, nosotros debemos de orar por los enfermos en la casa. Como padres y sacerdotes debemos que orar por los enfermos en la casa, amén. Y le voy a decir muchas veces, bueno, pues sí, llamamos al pastor, no le hace, se le puede llamar, pero usted debe de ya haber estado orando por su hijo. Señor, en el nombre de Jesús, tú reprende estas cosas y decirle al hijo, ¿sabes qué? Es suficiente Cristo. Él está al pendiente de nosotros, no inyectarle un miedo, ¿sabe? Un temor, sino decirle, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos guerreros, amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Le corresponde ser guía espiritual, amén. De una manera que usted tome la responsabilidad de ser un guía espiritual que debe de enseñar a su familia a servir a Dios. No tan solo recibir los impactos, sino de la responsabilidad de enseñarle a su familia a servirle a Dios.
guiarlos y enseñarles, eso está bien, eso no está bien, eso le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios. Todo esto es una parte donde usted, para que pueda hacer esa parte, necesita capacitarse y enseñarle, porque el hijo le puede decir, ¿y dónde dice? Y es su obligación decirle, mira, aquí dice, mi hijo, en la palabra de Dios, y míralo tú, porque es necesario que tú lo vayas entendiendo, porque tú un día vas a crecer y vas a tener que tomar responsabilidades también. Así es que todo esto es incitarle, amén. En el libro de, le voy a decir, antes de que le diga, porque ahorita les dije que el libro de Proverbios y era Salmos, ahorita no les voy a decir antes de tiempo, ok. Gloria a Cristo Jesús. Lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, ¿sabe qué? Las decisiones que se toman son decisiones que nosotros debemos de mirar, que son de beneficio para nuestra familia. No cualquier decisión, estamos hablando de decisiones que son cruciales para nuestra familia, amén. Libro de Josué, hermano. Es el libro de Josué, y ciertamente yo creo hasta se sabe en este versículo, capítulo 24, verso 14 y 15. Le voy a decir que Josué, cuando se paró, él tomó una decisión por él y por su familia, pero ciertamente la hizo saber a todo el pueblo. Y esas decisiones, podemos mirar que la decisión de Josué era una decisión espiritual, pero también era una decisión como padre de familia. Él determinó y él eligió y él decidió. No le dio la opinión a la mujer, ¿qué vamos a hacer, mujer? ¿Cómo ven? Si ustedes notan, la escritura no menciona que consultó a su esposa, que consultó a sus hijos, no. Él dijo, él decidió, determinó, él dijo, yo y mi casa. Él decidió. Por eso es que la determinación en la guía espiritual es el papá. Y debe conocer qué tipo de decisiones va a hacer, porque estas decisiones van a afectar para bien a la familia o van a afectar para mal a la familia. Entonces son decisiones que tiene que tomar con entendimiento. Si es un siervo de Dios, va a elegir lo que corresponde en el orden de Dios, amén. Dice el verso 14, dice, ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Mire lo que dice el verso 14, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Entonces ciertamente aquí se está dirigiendo al pueblo, pero en el verso 15 ya había hecho la decisión de servirle él y su casa a Dios. Y si mal os parece servir a Jehová, dice, escoger hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice la última parte del versículo, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Déjale, voy a decir que esta decisión la hizo sabiamente. Nos puede permitir que era un guía espiritual, lo cual sabía a quién le servía, sabía a quién le iba a servir, sabía a quién iba a seguir, y también sabía a quién iba a poner, en quién iba a poner su familia, en qué manos iba a poner su familia. Entonces estas cosas podemos mirar que de una manera el padre, como cabeza del hogar, las decisiones que deben de hacerse deben de ser a favor de la voluntad de Dios y a favor del propósito, que la familia quede en esa voluntad donde está protegida por su Creador, para alabanza y gloria de nuestro Dios, amén. Responsabilidades del padre y de la madre. Esta es una responsabilidad que se tiene que tomar con entendimiento, amén. El deber del padre es de enseñar a los hijos a hacer lo que es correcto delante de Dios. Y esta fue una decisión que les permitió de una manera mirar a sus hijos, que decidió lo mejor Josué. Les voy a decir, muchas veces los jóvenes no alcanzan a mirar la decisión que hizo el papá, si es buena o es mala, porque él no tiene la capacidad muchas veces de entenderlo. Pero les quiero decir que después que pasa el tiempo, los jóvenes se dan cuenta qué tipo de decisión hizo el papá y la mamá. Amén. Y les quiero decir, yo en mi caso, pues ahorita pudiera decirles algo de mi padre y mi madre, pero les quiero decir, ¿sabe qué? Gracias a Dios, porque pues de alguna manera me permitió llegar a conocer a Dios. Pero les aseguro que si mi papá y mi mamá hubieran conocido lo que yo tengo el privilegio de conocer, hubieran elegido lo mejor para mí. Amén. Aunque mi mamá, ella quería que yo fuera incluso sacerdote,
Entonces estaba eligiendo lo mejor. Y éramos una familia muy pobre, se puede decir, porque pues mi mamá apenas ganábamos para comer, pero ella anhelaba que yo entrara en el sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque le interesaba mi vida espiritual. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Al Señor sea la honra y la gloria. Él de verdad merece la honra y la gloria. Amén. Le voy a decir que aquí también en el Salmo 78 tenemos una escritura bíblica donde le voy a decir que el deber del padre ciertamente debe ser las decisiones correctas para sus hijos. Amén. En otras palabras, no cualquier decisión, son decisiones que sean las apropiadas. Amén. Dice el verso 5 del capítulo 78, dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. Entonces, en otras palabras, no estamos hablando de cualquier tipo de fundamento, estamos hablando de un fundamento que se tiene que transferir a las siguientes generaciones. Si usted nota lo que Dios estableció, se lo demandó que lo enseñaran a sus hijos. Amén. Una vez más se lo leo. Él estableció testimonio en Jacob. En otras palabras, él hizo un pacto con Jacob. Pero dice, y pasó y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, dice, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, dice, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, esta parte de una manera era y es crucial que el padre puede transmitir a los hijos para que después se lo enseñen a sus hijos otra vez. Ciertamente en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio estamos hablando que Dios demandó que se enseñara esto en prioridad. Amén. Y se transmitiera a los hijos y a los hijos de los hijos. En sí hasta los bisnietos se les tenía que enseñar. Amén. Al padre de familia le corresponde buscar la gracia de Dios y operar en el orden de Dios. Y esta es una parte también muy crucial porque se trata de corregir a los hijos. Y muchas veces en la corrección de los hijos el papá es muy suave, o muchas veces es muy rígido el papá y la mamá es muy suave. Entonces esta parte es un complemento. Ambos tienen que trabajar en el mismo propósito, porque si no es así, déjale, voy a decir que el niño busca el refugio con quien él se siente protegido. Amén. Déjale decir que el papá debe buscar esa gracia y de una manera tratar lo mejor en el orden de Dios con sus hijos, y los debe de corregir para que sean hombres y mujeres de bien, porque ese es el propósito, que sean hombres y mujeres de bien. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que el que no corrige a su hijo es porque no lo ama. Amén. Y dice, pero también dice que el que ama a su hijo es el que corrige a su hijo, dice, es porque lo ama. Entonces la corrección en sí no es un daño para el hijo, sino es por amor a su hijo. Amén. Si usted lo quiere mirar, mire el capítulo, al libro de Proverbios, ahora sí, capítulo 13, verso 24. Si quieren, ábranlo. Estamos hablando de responsabilidades del padre y de la madre. Como matrimonio, a ambos nos corresponde estas áreas. Amén. Capítulo 13, verso 24 del libro de Proverbios. Y dice la palabra de Dios, no, vamos a leer nomás ese versículo porque hay una enseñanza ahí muy especial, pero se trata de avanzar un poquito porque el tiempo nos está ganando y no vamos a alcanzar a llegar a la responsabilidad de la mamá en su totalidad. Y les quiero decir este punto. Dice así la palabra de Dios, yo se lo leo, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Miren nada más cómo se expresa Dios. Amén. Una vez más, el que detiene el castigo, dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. ¿A qué se refiere al decir desde temprano? Desde pequeño, desde chiquito. Es más, ¿sabe qué? El niño todavía no empieza a hablar y tiene que ser corregido en ocasiones. Amén. Y si usted no lo hace cuando está en esa etapa, ¿sabe qué? Sabe que va a querer hacerlo ya cuando está un poquito más grande y va a tener un sufrimiento usted como padre, usted como madre. Vamos a tener que de alguna manera mirar que Dios enseña adecuadamente desde pequeño. Ciertamente no dice que le pegue cuando está chiquito, pero háblele. La primera palabra que aprenden en ocasiones los niños es el no. No hagas eso. No, se detienen como un stop. No, y aunque no lo entienden, pero
Es la primera palabra muchas veces que aprende el niño, sobre todo ya cuando empieza a gatear, empieza a querer caminar. No. Yo experimenté eso. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que estamos hablando de responsabilidades del padre y la madre. Amén. En el matrimonio. El padre de familia debe de ser responsable de proveer las necesidades, como le estaba diciendo, en el hogar. Estas necesidades pues se refiere a los términos materiales que se requieren en la casa, como comida, vestuario y cosas que, etcétera, cosas que se llevan a cabo en gastos en la casa. Tiene su responsabilidad. Esa es una responsabilidad del papá. Muchas veces la mamá también trabaja, pero les digo que esa es una parte que es de alguna manera ha traído algunos tipos de problemas, porque muchas veces, sobre todo si el papá es un papá que se toma en serio esta parte, que yo soy la cabeza del hogar y yo aquí mando y así me dio la autoridad Dios, sabe que muchas veces se convierte el papá en un papá abusivo, en vez de ser un papá como Dios lo demanda, que sea un papá amoroso, que sea un papá que trate a la mujer como un vaso frágil, que no aspere a su esposa, que no aspere a sus hijos. Muchas veces con el simple hecho de conocer esta palabra y conocer este orden, muchas veces abusa de su autoridad. Trata de, no, yo soy aquí la cabeza y aquí se hace lo que yo digo. No es así el asunto. Amén. Somos un complemento en el hogar, ciertamente. La mujer, le voy a decir, el lugar que le dio a la mujer es diferente, pero esto no implica que nosotros tengamos que ser personas abusivas en el hogar, como padres de familia, como cabezas del hogar. No nos corresponde ese término de autoridad, de ser abusivos. Amén. Deje de decir que ciertamente, hablando de todo esto, además Dios nos demanda que debemos honrar a nuestras esposas. Entonces esta parte de aquí empezamos a otro punto donde ciertamente estamos hablando de que somos responsables de proveer las necesidades en el hogar, pero también Dios nos demanda que debemos honrar a nuestras esposas. O sea que ambas cosas van en un orden. El ser cabeza del hogar nos trae beneficios en cierta manera, pero también nos trae responsabilidades. Pero también nos demanda que honremos a nuestras esposas. Amén. Capítulo 5 del libro de Efesios, ahí ya lo he leído, dice, yo se lo voy a leer para ir rápido, dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si paramos ahí en ese versículo y meditamos un poquito más, mire la manera como Dios amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Muchas veces nosotros decimos, somos la cabeza del hogar, ciertamente, pero tenemos la responsabilidad de amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Amén. Me paso ahí un poquito, después si que ustedes quieren leerlo. Lo que les quiero decir que a partir de ahí, de ese versículo para adelante, todo lo que dice está mencionando y relacionado ciertamente con el matrimonio y con la iglesia. Pero déjenme decir, Dios puso ese ejemplo para beneficio de la relación matrimonial. A un punto que usted y yo muchas veces no estamos cumpliendo con esa parte, porque muchas veces nosotros tenemos, hoy en día en estos medios se está levantando y se ha levantado, muchos de los matrimonios, ¿saben qué? En sí mismos están unidos en matrimonio, pero ¿sabe qué? Están buscando el beneficio particularmente, propiamente, tanto uno como el otro. No están por amor, no están porque quieren agradar a Dios, sino simplemente por conveniencia. Y muchas veces se ha manifestado ese tipo de carácter. Y déjale decir que ese no es un matrimonio que está en un fundamento conforme a la voluntad de Dios. Ciertamente yo no soy nadie para juzgarlo, pero estamos mirando que eso se está suscitando. Es por eso que muchos matrimonios terminan en separación. Amén. De ahí le voy a decir que ciertamente todo esto que estamos viendo es un punto donde vamos a entrar, que de alguna manera pues aquí se está oyendo como que le estamos dando el lugar al hombre para que la mujer esté en otro nivel inferior. No, ¿sabe qué? Recuerden una vez más, aquí se trata de responsabilidades del padre y la madre, o sea que estamos hablando de uno, no de dos, que ciertamente son dos, pero están en complemento en uno. Ya no son dos, dice la palabra de Dios, sino son uno, somos uno, amén, para alabanza de la gloria de Dios, amén. Déselo, Dios lo merece, amén. Y les voy a decir, para muchas mujeres que de alguna manera tienen en su mente muchas veces aún tienen buenos esposos, y les voy a decir, muchas veces tienen en su mente este tipo de criterio, no están conformes, no están contentas, o muchos esposos también así están.
pero les quiero incitar esto porque sabe que muchas veces esto sucede y no les importa ni están mirando el beneficio de la familia como padres responsables, como madres responsables. Algunas madres y padres tienen este tipo de criterio. Ok, si no estoy a gusto con mi pareja, pues me separo y ya. Si hay hijos, les voy a decir, les voy a hablar un poquito de solamente de lo que sucede en el término de la separación y los hijos sin la figura del padre en su hogar o también sin la mamá en su hogar. Amén. Les quiero decir que muchos de los hijos sin el padre en el hogar, hermanos, ¿saben qué es lo que, a qué exponemos nosotros a nuestros hijos? Y les digo porque nosotros, yo mismo, de alguna manera, en este tiempo y ahora lo alcanzo a mirar a través de la palabra de Dios, me doy cuenta que se cometen muchos errores. Amén. Y esos errores cuestan caros, hermanos. Muchos hijos, ¿sabe qué? A causa de este tipo de rotura en el hogar, por falta del padre en el hogar y por falta de sustento, muchos hijos no terminan sus carreras, no se alcanzan a graduar, no tienen el privilegio de ir a la escuela y ser personas que puedan tener la oportunidad de tener mejores trabajos. ¿Sabe por qué? Por falta de la figura paternal o maternal. Entonces, ¿sabe qué? Esto es, ahí nos va bien cuando nomás no se alcanza la meta, que sería recibirse y tener el privilegio de graduarse. Pero aquí pasan muchas cosas. Si es una joven, tiene un gran porcentaje de fracasar, porque sabe que muchas veces busca una salida fácil y es carnada de cañón, sobre todo si no está instruida conforme a la palabra de Dios. Esto lo podemos mirar, ha sucedido en muchos hogares, ha sucedido en muchas familias, y les quiero decir que esta es una realidad que de alguna manera podemos nosotros visualizar para que usted que está relacionado con su pareja piense dos veces si por alguna razón pasa por su mente el separarse de su pareja o de alguna manera pues no continuar con la relación. Esto, yo le voy a decir, nosotros de alguna manera llevamos a un sufrimiento a nuestros hijos. Esta es una parte. Otra parte es, empieza a carecer, en ocasiones los hijos empiezan a carecer. En mi caso yo les puedo decir de hambres, hermanos, necesidad de vestuario. Esto me es triste recordarlo, pero no es que faltaba pan en mi casa, sino que fue que una desavenencia que pasó allí. Y les quiero decir que falta de instrucción, yo tuve que sufrir consecuencias así. Hoy en día, mire, los valores, hablando de valores que de alguna manera nosotros tenemos que tomar en cuenta que son prioridad en nuestra vida. Hoy en día muchas veces nosotros podemos mirar, yo la vida que yo llevé, se me hacía un agujero en un pantalón, hermano, y mi mamá le ponía un parche y andaba parchado mi pantalón. Pero hoy en día, ¿sabe qué? Los jóvenes compran un pantalón nuevo y ¿qué hacen? Lo diluyen y quieren que esté roto. O sea, mire cómo cambió la situación. Pero ciertamente le digo, o sea que estas son corrientes que están nuevas y realmente los valores éticos y aparte morales están por los suelos. Amén. Se trataba de valores morales. Ciertamente ya la necesidad nos llevaba a esos términos. Aquí ahorita el placer y las rutinas y las corrientes del mundo están llevando a los jóvenes a querer vivir ese tipo de vida. Amén. Les quiero decir todo eso. Ahora, vamos a entrar a otro punto donde realmente no solamente eso, como les digo, los jóvenes con falta del papá o la mamá, les quiero decir que hay otros tipos de sufrimientos. Muchas veces carecen, aparte de carecer en términos económicos, carecen del afecto paternal y maternal, que esto es un gran impacto también, grande. Amén. Por eso es necesario que se capacite el que se va a casar y también los que están casados, que tomen conciencia que realmente esto es hasta que la muerte los separe. No es un contrato que se puede diluir, no, es un contrato que tiene vencimiento cuando uno de los dos muere. Amén, gloria a Dios. Responsabilidades del padre y de la madre como matrimonio. Amén, una vez más, amén. De ahí le voy a decir, siguiendo una vez más el libro de Proverbios, lo que dice ahí, dice, de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas. Aquí empieza a decir capítulo 22 esto, pero vamos a terminar
que se trata de que el padre sea un buen instructor, un hombre y una mujer que instruyan a sus hijos en el temor de Dios, de una manera que les forjen en su mente, en su corazón, que depende su vida de Dios, de tal manera que Dios es el que debe tener prioridad en todas las cosas en su vida. Si esto nosotros lo enseñamos, de lo que le voy a decir, esto se enseñaba y se ha enseñado en el pueblo de Dios, nunca ha cambiado. El pueblo de Israel sabe que tiene una prioridad, y ellos de un principio, si usted mira el capítulo 6, verso 4 del libro de Deuteronomio, dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y empezaba a enseñarle al Señor tu Dios: amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Entonces esta parte es esencial, y la instrucción de nosotros como padre y madre es la parte esencial para enseñárselas a nuestros hijos, que sea una parte que se les inyecte en su mente, en su corazón, que la aprendan y sepan realmente que dependen de Dios, viven por Dios, por misericordia de Dios. Estamos aquí todavía, por gracia de Dios estamos todavía caminando. O sea, cada día que amanecemos es por la gracia y misericordia de Dios. Pero empieza a decir así: de más alta estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre, dice, se encuentran, y ambos los hizo Jehová. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad del temor de Jehová. Espinos y lazo hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se aleja de ellos. Y luego el verso 6 dice: instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta parte es esencial y es responsabilidad de ambos, padre y madre. Entonces la instrucción del padre y de la madre para el hijo es esencial, y que los dos estén enseñando lo mismo, porque mire, muchas veces hoy en día hay hogares que uno es cristiano y el otro no cree en Cristo, o en otras palabras, se cree de otro tipo de religiosidad. O sea, están compartidos, porque uno es cristiano y el otro no es cristiano. Amén. Y en la familia se enseñan ambas cosas. ¿Usted sabe qué tipo de fundamento le están creando a ese tipo de jóvenes, de niños? Y yo le voy a decir, es una confusión tremenda. Cuando realmente tenemos un solo creador, no hay dos. Tenemos un solo Dios, no hay dos. Y este Dios requiere y tiene, es una enseñanza que no varía. Dice: todo lo puro, todo lo alto, dice que proviene de lo alto, del Padre de las luces, dice, donde no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, permanece para siempre. Amén. Responsabilidades del padre y la madre. Amén. Vamos a mirar un poquito más. La responsabilidad de un padre modelo de Dios es algo que realmente es un hombre que teme a Dios y guarda su palabra, que es fiel a Dios. Amén. Déjele decir, el privilegio de ser mamá para muchos hoy en día, pues simplemente es que decir, el hecho de ser mamá es un privilegio, pero aquí es donde entra algo esencial. El privilegio del papá también es algo muy especial, pero vamos a entrar ahora al privilegio de las mamás. Esas mamás, tenemos unos 15 minutos a ver si alcanzamos a tomar esta parte. Y le voy a decir que el privilegio de ser mamá es muy grande, pero el ser una madre que vive en la voluntad de Dios es algo todavía mucho mayor. Les quiero decir que ser mamá es algo grande, pero el ser una madre en el temor de Dios es mucho más grande el privilegio. ¿Saben por qué? Porque va a ser una madre que va a ser responsable y va a estar cuidando adecuadamente a su hijo o a su hija, de tal manera que lo va a cuidar, pero lo va a instruir y lo va a ir capacitando para que sea un instrumento de la obra de Dios. Esta es una parte muy esencial para las mamás. Ciertamente les dio una tarea muy esencial, porque son las que tratan más con los hijos. Y le voy a decir que si nosotros hablamos del padre y la madre, la mamá conoce mejor a los hijos que el papá. Les quiero decir que aunque el papá, la responsabilidad del papá es conocerlos bien, pero la mamá sabe si le duele la panza, si le duele algo,
está al pendiente y sabe qué cosas que nosotros como papás no detectamos. ¿Sabes qué? Ya alcanzan a detectar las mamás. ¿Por qué? Porque conocen bien a sus hijos, desde chiquitos los conocen. ¿Por qué? Porque se relacionan, ¿sabe qué? Es algo que los lleva de alguna manera a tener una relación tan estrecha porque salieron de ahí. Amén. Y salieron, y ¿sabe qué? Si alguien comprende a los hijos, le voy a decir que más es la mamá. Aunque nosotros la obligación como papás nos corresponde también nosotros comprenderlos. Amén. Le voy a decir, el ser una madre que vive en la voluntad de Dios es tener la sabiduría de Dios en las decisiones que debe llevar a cabo como mamá en el hogar. No es solamente ser una mamá, es tomar las decisiones que debe tomar como mamá, como una sierva de Dios. No como mamá solamente, como sierva de Dios. Porque esta es la parte esencial, amén. El ser una hija de Dios le trae grandes beneficios. Le da una gran ventaja en la crianza de los hijos, pues las decisiones que toma van a tener el respaldo de Dios cuando toma las decisiones apropiadas. Amén. Entonces esta parte es muy, muy esencial. A través de vivir en la voluntad de Dios va dejando un gran legado, un gran ejemplo en los hijos. Y les quiero decir que esta parte es esencial porque los hijos, a través de todo esto, le voy a decir, como están allegados a su mamá, saben que es importante orar, saben que es importante leer la escritura, saben que es importante dedicar el tiempo a Dios. O sea, los hijos, les quiero decir que si no mengua ese tipo de enseñanza, la mamá está haciendo el trabajo perfecto en los hijos. Amén. Les quiero decir todo esto. Pero también esto trae una gran, de alguna manera, enseñanza para sus hijos. Les quiero decir que una mamá que se sujeta a la palabra de Dios va a estar sumisa, como dice la palabra de Dios. Esta parte no les va a agradar mucho, pero es una necesidad. Amén. Va a estar sumisa a su esposo, porque así lo demanda Dios. Amén. Y déjenle voy a decir que muchas veces aquí dice la palabra de Dios eso, y muchas esposas no quieren entrar en ese punto, pero es una necesidad. Dice, casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene, dice, como conviene al Señor. Entonces esto es algo que conviene al Señor y también a la relación. Conviene a Dios y a la relación, y también es un gran impacto para los hijos. Sobre todo si tiene hijas, van a estar siendo criadas de una manera que la hija no va a tener ese problema con el marido cuando se case, sino que va a tener el privilegio de tomar su lugar en el orden de Dios. Amén. Entonces le voy a decir, la conducta de la mujer que vive en la voluntad de Dios debe de ser por fe. Esta es una de las partes que muchas veces la mujer no quiere entrar en ese término porque piensa que lo va a hacer por sujeción y por agradar al esposo, y de alguna manera porque se menciona. Pero le voy a decir, si alguien lo hace así, no va a contar. Pero si la mujer lo hace por fe y por agradar a Dios, toma el lugar exacto y adecuado. Porque eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros, porque dice la palabra de Dios y por sujeción, muchas veces el hombre quiere que se sujete a la mujer. Pero mire, la mujer debe estar en este punto, debe vivir en la voluntad de Dios y agradar a Dios por fe, sujetarse a su esposo. Debe ser por obediencia también a Dios. Amén. Debe ser por que quiere agradar a Dios y ser fiel a Dios. Entonces todas estas cosas son puntos que son estratégicos, que son esenciales en la mujer, y es un gran impacto para la familia. Debe ser por responsabilidad también como mujer de Dios. Amén. Entonces son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Y este es el más grande testimonio, por ejemplo, o en ejemplo que le deja el legado a sus hijos, a la familia. Y ahí le voy a decir que poniendo en prioridad el agradar a Dios. Amén. Y muchas veces, incluso por estas partes que de alguna manera no son muy agradables a la mujer, muchas veces por este tipo de situaciones que se viven, cuando agrada a Dios, le voy a decir que es impactada también parte de la familia, porque les quiero decir que muchas veces nosotros somos un ejemplo a seguir, pero un buen ejemplo o un mal ejemplo, muchas veces dejamos un mal ejemplo. Hay muchas mujeres que son rebeldes, no les importa pelear con el esposo, pero son rebeldes, no se quieren sujetar al esposo. Les quiero decir que lo que ustedes no alcanzan a comprender es que al sujetarse a Dios entran en sujeción al esposo,
sobre todo si tienen un esposo que ama a Dios y que vive conforme a la voluntad de Dios, es fácil. No les dé pena, no se sientan inferiores, es una parte que corresponde, amén. Otra de las responsabilidades de la mujer es respetar a su esposo como Dios lo demanda en su palabra. No es algo que se inventó. Si ustedes miran el capítulo 5, verso 23 del libro de Efesios, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, una vez más reiterando lo que leímos ya, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén, en todo. Miren, si hablamos del verdadero amor, les quiero decir que esta parte es lo esencial. El verdadero amor es cuando nosotros de verdad nos amamos por amor, estamos sujetos los unos a los otros. Así dice la Escritura, que nos amemos los unos a los otros. Entonces ahí le voy a decir, por amor muchas veces ustedes van a mirar que cuando hay amor en la pareja, ambos tienen que buscar la forma de cómo agradarse el uno al otro. Ambos tienen que buscar. Pero cuando no hay amor, ¿sabe qué? Muchas veces busca de alguna manera asperar el uno al otro. En la desobediencia les quiero decir que siempre va a haber contienda. Siempre va a haber contienda. Amén. Ustedes y yo podemos mirar todo eso. Amén. Podemos seguir un poquito más. Les quiero decir que la esposa le es demandado que ame a su esposo. Y esta parte que ame a su esposo no es algo condicionado, sino es algo por amor. Amén. Debe ser por amor. Le voy a decir el libro de Tito, capítulo 2, verso 1. Le voy a decir primero, antes de leerlo, les quiero decir, hoy en día nos está enseñando esto de alguna manera, y eso es la razón por la cual de alguna manera ha habido tantas consecuencias o hay consecuencias que se viven en muchas familias. Esas partes no son muy mencionadas. La enseñanza que rigen muchos hoy en día es de buscar de alguna manera el bien para sí mismos, no para la pareja, no para del uno al otro. Muchas veces entran en ese término que la conveniencia es particular, es para una sola persona en sí. Si yo vivo con mi pareja y si tengo ese tipo de criterios, sabe que a mí no me importa que mi pareja sufra, sino que yo, el simple hecho de yo ser feliz, no importando lo que vive la otra persona. Y les quiero decir de esta manera porque hay muchos ejemplos. Hoy en día la esposa de alguna manera le está demandando que ame a su esposo, pero el esposo también le demanda a Dios que debemos de amar a nuestras mujeres como a nosotros mismas. Dice, así como Cristo se entregó por la iglesia, así nosotros también debemos de entregarnos por nuestras esposas. Entonces no está mal, todo está en un balance perfecto en Dios, de una manera que cuando nosotros vivimos en Dios estamos viviendo una etapa donde realmente no hay la balanza, no hay un favoritismo para uno para el otro, para los dos hay garantías de bien. Amén. Dice el verso 1 del capítulo 2 del libro de Tito, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. El verso 2 dice así, que los ancianos, sí, donde tenemos que hablar es el verso 4 y 5, pero les quiero decir esto, ¿sabe por qué? Porque nosotros vamos a llegar a ancianos y esto vamos a enseñárselos a nuestros hijos, y luego nuestros hijos se lo van a enseñar a sus hijos, y nosotros vamos a quedar como los abuelos ahí, ¿ok? Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esta parte, por eso, le está demandando a la mujer que ame a su esposo. Amén. Pero mire quién debe enseñarles: las mujeres ancianas, las abuelas, en otras palabras. Amén. Las mujeres grandes. Amén. Verso 5, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y si quieres seguir leyendo, así dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. O sea que la enseñanza sigue para los jóvenes, y esto es el legado que se va dejando. Otra de las responsabilidades para las esposas es que debe de cuidar a sus hijos. Esto es una gran responsabilidad, cuidar a sus hijos. Esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 2 del verso 4 hasta el 8, pero el verso 7
de ciertamente lo que dice ahí, que antes fuimos como nodrizas. El punto es este, ciertamente aquí lo estamos tratando de aplicar para que vean hasta qué punto. Mire, la mujer es la que alimenta a los hijos, la que está siempre al pendiente de los hijos. Y dije, le voy a decir que cuida a sus hijos. De alguna manera, si no puede, ella busca la manera de que alguien los cuide por ella, pero siempre está al pendiente. Amén. Y se entrega a sí mismo por sus hijos. O sea, la mujer está dispuesta a aprender. Esta es una de las partes que tenemos que mirar. Amén. Responsabilidad del padre y de la madre. Ya estamos por terminar. Ciertamente les quiero decir que hay muchas cosas todavía que se pueden decir. Les voy a decir que de alguna manera tenemos que mirar la instrucción ahora para los hijos, después de que tenemos una madre que de alguna manera da un buen testimonio. Tenemos que enseñarle a los hijos, la mamá y el papá. La responsabilidad es enseñarle a los hijos que realmente valoren a los papás. Amén. Esta parte le corresponde al papá y a la mamá. El papá debe de enseñarle a los hijos que debe valorar a su mamá, y la mamá debe enseñar a los hijos que debe valorar a su papá. En otras palabras, es trabajo de los dos en conjunto, de que ambos estén enseñando lo mismo. La mamá tiene que enseñar al hijo a que respete a su papá, a que ame a su papá, porque es un orden que Dios tiene para el hijo. Y y el papá tiene que enseñarle a los hijos que respete a la mamá. Amén. Que ame a su mamá. De igual manera, amén. El libro de Proverbios capítulo 1 verso 6 para enfrente, le voy a decir, pero empezamos del 8 ya para irnos al punto. Dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ambos estamos hablando de una enseñanza mutua, donde oye hijo mío, la instrucción de tu padre, pero no menosprecies la dirección de tu mamá. Y esta parte nos corresponde a nosotros como padres. Mi hijo, tienes que escuchar la instrucción de tu papá, pero el papá tiene que decir, ahora tú también tienes que escuchar la dirección de tu mamá. Sobre todo si son dos, si es una pareja, es un matrimonio que ambos aman a Dios. Estamos hablando de una pareja que está trabajando en el mismo propósito para que los hijos vayan en la dirección correcta. Amén. Este es el punto para nosotros. Estamos hablando de responsabilidades del padre y la madre en el matrimonio, como matrimonio. Todas estas cosas pueden mirarlas que traen un beneficio a la familia. Amén. Entonces estamos de alguna manera incitando a que se capaciten, a que comprendamos que hay un orden que Dios tiene, y ese orden es para beneficio de la relación familiar. Les voy a decir que todo esto que estamos compartiendo con ustedes, ciertamente es una inmensidad de información. Todavía hay muchas cosas que se pueden compartir, y hay muchas cosas que todavía nosotros estamos en un proceso de aprenderlas. El punto de lo que estamos tratando de compartir con ustedes es que, ¿sabe qué? Todo esto trae efectos que van a ser de alto impacto, sobre todo cuando nosotros somos personas responsables. Amén. Por alguna razón, si alguien, un papá que no sea responsable, también la mamá el deber de ella es mantener la responsabilidad y guardar esa postura que es una postura de Dios. De igual manera, si hay una madre irresponsable, el papá tiene que tomar esa dirección. Amén. Si quieren en su hogar, yo sé que ya hemos hablado de estas cosas, pero allá en el libro de Timoteo, según Timoteo, estamos hablando de un ejemplo muy grande. Podemos decir que la madre de Timoteo fue un ejemplo muy grande para muchas mamás en ese tiempo. Y también les quiero decir que no nomás la mamá de Timoteo, sino la abuela también influyó. Y el testimonio de estas dos mujeres, podemos mirar que forjó un criterio y un carácter en Timoteo de un siervo verdadero en Cristo, lo cual dice que definitivo presenta la fe no fingida, donde definitivo era una fe verdadera, una fe genuina. Amén. Y le voy a decir que esto es lo que tenemos en resultado cuando se trabaja el padre y la madre en unidad. Lamentable es que aquí en esta parte les quiero decir que solamente se habla de la abuela y de la mamá de Timoteo, pero esto implica que realmente podemos nosotros mirar que si alguien honra a Dios y se mantiene firme, es posible alcanzar el propósito de Dios. Amén. Pero es
evento donde Dios demanda en responsabilidad al padre y la madre que tienen que estar en ese mismo propósito. Amén. No hay una esencia que solamente la mamá. No, ciertamente aquí pasamos muchas cosas donde realmente la mamá toma muchos papeles que realmente pues son papeles de un alto cansancio, donde la lleva continuamente a estar en un continuo trabajo, porque aún de noche ella tiene que trabajar todavía, sobre todo cuando los niños están chiquitos, tiene que estar velando. Amén. Y este es un trabajo que se tiene que apreciar. Entonces es una responsabilidad donde también el papá está invitado a ser participante de ser esa ayuda para su esposa en ese tiempo. No nomás es de la esposa, el hijo, es de ambos. Amén. Y de eso pues todavía no alcanzamos aquí, ya no alcanzamos a hablar por el tiempo. Pero les quiero decir esto. Les voy a decir que esta parte que estamos hablando del libro de Timoteo, si ustedes miran también allá en el libro de Tito, aún el Señor a través de todo esto le pueden mirar que los valores que fueron de alguna manera puestos en Timoteo y fueron de un alto beneficio, porque este hombre se forjó en un sistema donde realmente al agradar a Dios esa era la prioridad. Amén. Donde usted y yo podemos mirar que aquí no se perdió el propósito, sino que continúa adelante. Amén. Fue una recomendación muy grande para el apóstol Pablo. Le voy a decir que él andaba buscando un joven en quien pudiera confiar, y le voy a decir que se lo recomendaron porque tenía un alto antecedente de un testimonio muy grande de fidelidad. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que tuvieran nuestros hijos. Incluso nosotros mismos tuviéramos que de alguna manera que ver que es un testimonio de alta importancia que impacta a muchos hermanos. Déjenme decir, muchas veces las malas cosas fluyen más que las buenas, y se habla más de las malas que las buenas, pero cuando se habla de una persona, qué hermoso es cuando dicen, no, ese varón es un hombre de Dios, esa mujer es una mujer de Dios, ese hogar es una pareja que ama a Dios. Amén. Entonces esta parte vamos a cerrar aquí. Ciertamente les voy a llevar a que leamos esta parte por último, y les quiero decir que ciertamente nosotros somos privilegiados. El libro de Proverbios, ahora sí, capítulo 31, versos 10, 11 y 12, de esta parte, y aquí vamos a terminar. Y ciertamente usted como varón debe mirar que Dios de verdad, si no tiene una mujer virtuosa, Dios puede convertirla en virtuosa si usted también es la ayuda que debe de participar para que ella aprenda. Amén. Y dice así, y vamos a cerrar aquí. Me brinqué muchas cosas aquí, pero vamos a terminar aquí. Amén. Responsabilidades para el padre y la madre. Amén. En matrimonio. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, dice, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Y dice ahí, todos los días de su vida. Y así en viceversa también el marido tiene que ser de la misma categoría de la mujer. Yo no sé, pero si pudiéramos cambiar esto, varón virtuoso, ¿quién lo hallará? A las mujeres. Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Esta es la estima de la mujer hacia el hombre. Yo le voy a decir que hermoso. Yo no sé qué diga su esposa de usted como varón, como esposo, pero también le voy a decir que en el hogar se viven muchas cosas que no se manifiestan fuera del hogar. Este es un problema que nosotros no podemos ni comentar ni tampoco de alguna manera sugerir, pero usted sí sabe cómo vive en su hogar. Usted sí sabe cómo trata a su esposa. Usted sí sabe cómo valora a su esposa, cómo cuida a su esposa cómo se siente. Si ella dijera la verdad, ¿cree que usted estaría dispuesto y sería un orgullo para usted escuchar la verdad que tiene ella en su corazón, en su mente? Piense eso un momento. Amén. Yo le voy a decir que realmente yo, en mi criterio, yo digo esto: trato de tratar lo mejor que se pueda a mi esposa. ¿Sabe por qué? Le digo, porque para que me extrañes un día así, no estoy contigo. Pero no me refiero a que me voy a ir con otra mujer, no, me refiero a que un día me voy a morir. Amén. Y ese día, si me voy, que me recuerde por las cosas buenas, no por las malas. Y trato de que no vivamos cosas malas, que vivamos cosas buenas. Amén.
esto se tiene que ir aprendiendo día tras día. Ojalá y usted también lo tome como ejemplo. Y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. De ahí le voy a decir que nuestro Dios tiene un propósito divino. Las mujeres y los hombres, Dios los quiere capacitar y nos quiere capacitar para nosotros llevar una familia y que vaya en el orden de Dios para que sea ejemplo para otras familias después. Amén. Que el legado que usted está dejando en su familia no va a quedar aquí solamente, sino que va a trascender en sus siguientes generaciones. Amén. En el nombre de Jesús le estamos invitando que oremos los unos por los otros, y usted que está en su hogar, piense por un momento lo valioso que es usted para Dios. En manos de Dios, instruidos por Dios, vamos a ser instrumentos útiles para su obra. Si usted opera como dice la palabra de Dios, tanto el papá y la mamá, vamos a nosotros a estar preparando hijos que van a ser útiles para la obra de Dios. Amén. Si Dios nos permite, vamos a tener otra clase, yo creo, hablando de la unidad, y de alguna manera esta unidad vamos a hablar de que vamos a capacitarnos para guardar esa unidad familiar, porque esto está pasando muchas veces. La unidad familiar se está destruyendo, es continuación de estas cosas, pero la unidad familiar se está destruyendo. ¿Sabe por qué? Por causa de los papás. Amén. Y vamos a tratar de compartir para que la unidad familiar no se vaya a quebrar o de alguna manera a fracturar, porque ese es el propósito de Dios, que vivamos como familia. Somos una familia, mire, aún en Cristo somos una familia. Precisamente como no tenemos estos valores, muchos se separan del cuerpo de Cristo, que es la obra de Dios. Entonces esta es la parte. Si nosotros aprendemos estas cosas, vamos a tener una iglesia más fuerte, un ministerio más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la unidad es algo esencial. Amén. Tanto familiar como también en la obra de Dios en la iglesia. Amén. Dios los bendiga grandemente. Vamos a despedirnos con una oración y vamos a pedirle al Señor que nos permita seguir aprendiendo. Espero que sea de bendición lo que estamos compartiendo con usted, y ojalá y sea de bendición. Amén. Es el propósito, y que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar todos juntos. Sigamos orando por tío José Luis. Les pido esas oraciones encarecidamente por Génesis, y también por nuestros hermanos que pues no están graves, pero están en necesidades. Amén. Nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Lulú también, Lourdes, nuestro hermano Ismael, y los hermanos que están en necesidad, los papás de nuestro hermano Francisco, el sobrino de nuestro hermano Francisco, se llama Ramiro, ¿verdad, hermano? Ramiro, ok, vamos a orar por él. En nombre de Jesús, todos juntos oremos. Señor Jesús, gracias, Padre amoroso, por tus bendiciones. Señor, gracias, poderoso Jesús, por tu palabra, Señor Jesús, por ser tan bueno, poderoso Dios. Gracias, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amoroso, el que nos permita, Señor, continuar, Padre amoroso, en este caminar donde tú, Señor Jesús, eres glorificado, Señor Jesús. Y que tú seas, Padre amoroso, el que operes, Señor, en la vida de aquellos siervos y siervas, Señor Jesús, que están, Padre amoroso, enfrente, Señor Jesús, como cabeza del hogar. Padre amoroso, a esas mujeres, Señor Jesús, que han tenido, Señor Jesús, Padre bendito, el privilegio de ser mamás, Señor Jesús, que están unidas en matrimonio, Señor Jesús. Que tú seas, Padre amado, el quien operes, Señor, y que capacites cada día, poderoso Dios, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en las siguientes generaciones, Señor Jesús. Si nos alarga los días, los años, Señor Jesús. Padre amado, bendice tus pueblos, Señor, tus siervos, tus siervas, Padre amado, y pedimos bendición, Padre amoroso, que derrames, Señor, sobre aquellos que están en enfermedad, Señor Jesús. Nuestro hermano José Luis, Padre amoroso, Padre amado, que tú seas, Padre amado, quien tome su necesidad. El pastor, Padre amoroso, de allá de Colima, nuestro hermano José Luis Gutiérrez, también, Padre amoroso, toma sus necesidades en tus manos, poderoso Dios, Padre amado. Y cada uno, Señor Jesús, de tus siervos, Señor, que están en enfermedad, reprende esa enfermedad, Señor Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Padre amado, toma, Señor, en tus manos sus necesidades. Nuestra hermana Lourdes, nuestra hermana Nancy, nuestro hermano Ismael, Padre amado, Génesis, Señor Jesús, allá en Kansas, Señor Jesús. Padre amado, nuestro hermano Jan Deño en la India, Señor Jesús, también, Padre amoroso.
nuestros hermanos que están allí en ese país, Señor Jesús. Cuida de ellos. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, ponemos en tus manos, Padre amado, sus necesidades, Padre amado, y tú, Señor, conforme a tu misericordia, opera a favor de su necesidad. El papá de nuestro hermano Francisco, su mamá, su sobrino, Señor Ramiro, Señor Jesús, Padre amado, bendice sus vidas, Señor, y cúbrelos con tu gracia y tu bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno. Nuestros hermanos que están a través de estos medios también, tú bendices, Señor, sus vidas, Señor, sus hogares, Padre amado, y cúbrenos, Señor, como tú lo dices, Señor, en el Salmo, Padre amoroso 90. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Y Padre amado, tú eres nuestro alto refugio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos de tu bendición, Padre amado. Amén. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén.